Nos encontramos en el quinto, ya llegamos al quinto encuentro de este hermosísimo proyecto que llamamos Café Olé, que consiste en esto, exactamente, literal, en tomarnos un café con Olim. En algunos casos Olim Hadashim y en otros casos Olim Atikim. Algunos un poquito más antiguos que hicieron Aliyá hace ya bastantes años y tienen muchas historias para contar. Estamos aquí desde el Departamento de Promoción de Aliyá de la Organización Sionista Mundial y quiero en primer lugar agradecerle muchísimo a nuestros invitados de esta tarde-noche y además sobre todo porque en Israel es tarde, son las 10 pasaditas de la noche, me acaban de contar que está haciendo mucho frío, no como acá que estamos a 40 grados de sensación térmica, así que muchas gracias a Boris, a Pablo y a Mariana por estar despiertos a esta hora y con ganas de participar de esta actividad. Así que sin más preámbulos voy a ir con las presentaciones y arrancamos. Ale, haceme una seña, ¿se me está viendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la presentación formal entonces de nuestros invitados de esta tarde-noche. Hoy nos acompañan Pablo Arkuschin. Pablo es productor y director de fotografía y cine, es director y creador de la productora artística Silueta, es productor audiovisual y también produce conciertos de artistas latinos en Israel, como por ejemplo Fito Páez y Jorge Drexler. Él ha sido el productor que los llevó a dar sus conciertos a Israel. Su productora realiza videos corporativos, institucionales, comerciales. Pablo vive en Tel Aviv, hizo Aliyá en el 2008, está casado y es papá de una bella bebé de 9 meses. Hola a Mariana todos. Herrera. Hola Pablo, ahora vamos a charlar un ratito. Pablo, ¿tenés tu tacita de café? Claro que sí. Mostrame, Aquí muy conmigo, bien. siempre conmigo, verde, Buenísimo. chiquita. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a presentar a Mariana Herrera. Mariana, ya la van a ver por su acento, es nacida en Chile, estudia el doctorado de Historia del Arte en la Universidad de Haifa, trabaja como analista de operaciones en la oficina de estrategia corporativa de la empresa Intel. Mariana fue Shlichá de la Organización Sionista Mundial en el año 2018, hizo Aliyá en el año 2005, directo a Jerusalén, y ella nos contaba cuando la conocimos que ahí empezó el viaje más apasionante de su vida, que ella le puso de título nada más ni nada menos que Israel. Así que ahora vamos a profundizar un ratito. Y tenemos también a nuestro querido Boris Rubaja, que aquí en Argentina en realidad no necesita mucha presentación. Te conocemos todos, Boris. Boris es actor y director, nació en Argentina, tiene una importantísima trayectoria en cine, televisión y teatro, galanazo de telenovelas, si los hay. Participó acá en programas muy recordados como Atreverse, Alta Comedia, Chiquititas, la mítica Amo y Señor. Boris hizo Aliyá en el año 2002 y ahora dirige el Teatro Nacional de Israel en español, que cada año estrena una obra de teatro en muchas ocasiones de autores argentinos. Además, Boris tuvo varias participaciones también en programas de televisión israelí. Así que hechas estas presentaciones, hola Boris, ¿vos tenés tu tacita? Mariana, ¿los dos tienen su tacita? Por supuesto. Sí, por acá supuesto, está. por supuesto. No se podría sin ella, hace frío, como dije anteriormente. Muy Así que bien, estamos, entonces, si los cuatro tenemos nuestra taza de café, vamos a arrancar con este café olé. Y tengo, la primera pregunta es una pregunta para que respondan los tres, así que si les parece vamos a poner un orden. Arranca Pablo, ¿te parece Pablo? ¿Arrancás vos? Dale, perfecto. Bueno, para que cada uno de ustedes pueda introducir un pedacito de su historia de Aliyá, quiero arrancar con la siguiente pregunta. ¿Hay como en el imaginario colectivo algo que nos impulsa a pensar que vivir del arte es muy difícil, ¿no es cierto? Como que hay que buscarse otra cosa para hacer porque no se puede vivir del arte. Y en su caso, los tres tienen un perfil artístico y creativo que desarrollaron cada uno en su país de origen y que imagino que también querían desarrollar cuando fueran a vivir a Israel. Entonces, la pregunta concreta es, a la hora de plantearse ustedes su Aliyá, ¿qué lugar ocupaba para ustedes todo este bagaje artístico que se llevaban con ustedes? Qué pregunta. Bueno, no, acordate que este café olé tiene que ver con el arte, así que vamos a hablar mucho del arte. Pregunta interesante. Un desafío responderla. Yo creo que el arte es algo que nos acompaña a los artistas, digamos, todo el tiempo. También si estamos ocupándonos en ese momento de
de realizar nuestro arte o no, o estamos emprendiendo cualquier otro tipo de actividad, sea enseñar, sea ser padre, lo que me toca últimamente. Creo que el arte es algo que se viene junto a nosotros todo el tiempo. Entonces yo creo que el momento de hacer la alianza, hace ya un poquito más de 12 años, no había ninguna duda que el arte me iba a acompañar en ese trayecto. Siendo que también seguiría ejerciéndolo o no. Y yo creo que también luego es lo que nos permite crear y recrearnos todo el tiempo en una búsqueda de nuevos caminos, esa conexión con el arte. Así que incluso cuando no estaba muy claro qué orientación iba a tener esa alianza, no tengo duda que mi afinidad artística y lo que venía haciendo es lo que al final dictó ese camino que se fue generando en estos 12 años. Pero no era algo que te asustaba, sabías que toda esa impronta artística te iba a acompañar y que ibas a hacer lo posible como para poder seguir desarrollándola una vez llegado a Israel. Sí, yo particularmente vine muy abierto a varios caminos. No estaba tan seguro que el arte iba a ser ese camino el cual iba a seguir. Había otras oportunidades, otras ideas. Más que nada era un nuevo comienzo. Pero como decía, también si no hubiese seguido el camino del arte, seguramente el arte habría estado presente de alguna otra manera. Boris, en tu caso, ¿cómo fue cargar con toda esa impronta artística y con tanto trabajo hecho y conseguido aquí en Buenos Aires? Bueno, mi caso fue al revés. Yo llegué y pensé, por 5 años me olvido de mi profesión, porque llegué sin idioma. Pero no creía en los milagros, nunca creí en los milagros. Cuando yo estudiaba la historia del pueblo judío, que cuando se escaparon de Egipto se abrieron las aguas del Mar Rojo y cruzaron, yo dije, pero qué mentira es esto, no existe, eso no es real. Pero a mí me pasó un milagro, que entre tantos trabajos en 26 años de televisión, en una oportunidad me dijo mi representante, Boris, te quieren para 10 capítulos de Chiquititas. Y yo dije, Chiquititas, 10 capítulos. No, pedí mucha plata. Y pidió mucha plata y me dieron mucha plata. Y el personaje gustó y en vez de 10 hice 41. Pero con todo respeto y con toda la valorización, porque como aprendí de mi maestro Agustín Aleso, todo es Shakespeare. Cualquier personaje es Shakespeare. Cuando llegué a Israel, pensando, como dije antes, en 5 años sin trabajar, en aprender el idioma, justo estaban dando Chiquititas y dieron exactamente los 41 capítulos en los cuales yo participé. Entonces yo iba por la calle o me encontraba con alguien en el bar y los chicos me señalaban y yo decía, pero esto para mí en Argentina es algo habitual, que la gente me reconozca. ¿Por qué estos chicos me miran? Entonces, quien estaba conmigo en ese entonces, David, giró y preguntó en hebreo, ¿por qué lo miran? Y porque lo vimos hoy a la tarde, es el papá de Soledad. Le digo, decirle que están equivocados, porque yo no tengo hijos. Pero si te vimos a la tarde en Chiquititas, ¿Vos no sabías que el éxito que tenía Chiquititas justo en el momento en el que coincidió con tu alía, digamos? Pero para nada, para nada. Fue un trabajo que yo hice con todo el respeto, como dije antes, con la enseñanza de mi maestro, pero bueno. Pero Boris, vos habías ido a Israel pensando en los primeros 5 años me dedico a estudiar hebreo, me olvido de mi profesión. Tal cual. Ya, tenía una frase, 5 años, mi profesión que viene desde los 8 años pasa a la valija. Y en 5 años, porque en este país
o sea, nuestra profesión, la de actuar o dirigir, necesita el idioma. Si fuera mimo, si fuera músico, si fuera, podría arreglármela, pero Claro. el arte de actuar o de dirigir necesita el idioma. Entonces dije, ok, 5 años para aprender el idioma. Y a los 2 meses aparece este milagro, se abrieron las aguas del Mar Rojo. Aparece mi imagen en la televisión israelí, en una telenovela de éxito. Me empiezan a llamar de todas las colectividades hispanoparlantes, la OLEI en Israel. ¿Podés darnos clases de teatro acá? Y queremos hacer teatro, y desde lo que para mí iban a ser 5 años fueron 3 meses, porque a los 3 meses abrí mi primer curso de teatro en Ranana, 2 meses después en Herzliya, 4 después en Tel Aviv, 1 año después en Jerusalén, Rehovot, Ashdod, y así anduve por... Y ahí se fue abriendo el camino. Pero Boris, ¿cuál fue tu primer trabajo en Israel? Apenas llegaste. Porque no fue todo tan sencillo, ¿verdad? No. Vamos a contar todo. La verdad, ok, mi primer trabajo en Israel, pensando en los 5 años de mi profesión en la valija, fue trabajar en una estación de servicio, vendiendo nafta. Con lo cual practicaba el idioma, para mí era bárbaro porque practicaba el idioma, pero lo interesante fue que cuando me descubrieron que yo era el actor argentino, que era el papá de Chiquititas, se enteraron y me buscaron y vieron que yo trabajaba en una estación de servicio. Entonces fueron a hacerme la nota a la estación de servicio. Claro, esa era la novedad. Claro. Entonces, la nota iba a ser para el diario más importante de acá, que es Yediot Aharonot, que tiene un suplemento para cada ciudad. Es el diario para todo el país, pero además tiene un suplemento para cada ciudad. Y este iba a ser para el Sharon, para Ranana, que era donde yo vivía. Pero cuando apareció la nota, apareció para la edición nacional. O sea, claro, el suplemento de espectáculos de la edición de todo el país, no solamente de Sharon. Y decía, el papá de, no me acuerdo cómo se llamaba mi hija, el papá de, bueno, no me acuerdo. Trabaja en una estación de servicio. ¿Qué judío hizo aliyá y trabaja en una estación de servicio? Me sacaron fotos. Bueno, a partir de ahí... Ahora nos vas a contar, esperá, detenete. A partir de ahí, ahora... Me detengo. Detenete. Son los tiempos televisivos. En un ratito vuelvo con vos. Quiero conocer un poco Mariana, ¿no es cierto? Que ella estudia Historia del Arte. ¿Cómo fue meter todo eso en una valija y decir, me voy, me lo llevo y veo qué hago ahí con esta impronta mía artística? Claro, bueno, primero que todo, buenas noches a todos, buenas tardes a todos por allá. Estoy súper contenta de estar participando en esto, la verdad. Así es que un saludo para todos y cada uno de los que se conectaron a este café Olé. A ver, mi historia es la siguiente. Yo era actriz en Chile, ¿ok? Trabajé como actriz hasta el día antes de venirme de hacer aliyá. Y yo tenía muy claro que, tal como dice Boris, como muy bien lo explicó él, nuestra profesión es una profesión que depende absolutamente del idioma. Y yo tenía 0 hebreo, o sea, creo que el hebreo que tenía era el típico hebreo de Tenuat Noah un poco, y Tfilot por aquí por allá, pero nada. Entonces yo también tenía en mi cabeza el plan de que yo iba a necesitar un tiempo para aprender el idioma. Entonces yo dije, bueno, yo voy a entrar a la universidad. Ese era mi plan. ¿Y qué voy a estudiar en la universidad? Voy a estudiar lo que se conoce acá como Teatron Kehilati, que es teatro comunitario. Yo ya era actriz en Chile, ya tenía un título en teatro, pero acá iba a ser como una especialidad en teatro comunitario, para poder trabajar en mi plan con comunidades de riesgo, con juventud en riesgo, con niños en riesgo social. Esa era como la idea con la que yo venía. ¿Okay? Llegué acá.
entré al Ulpan, ¿cierto? El Ulpan del Mercaz Clitá, que era en el caso mío era un Ulpan intensivo, 5 veces por semana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con tareas en la tarde, qué sé yo. Y mientras hacía el Ulpan, trabajaba como babysitter, cuidando niños, para poder ahorrar un poquito de plata también. Y bueno, ya luego cuando terminé el Ulpan, entonces dije, ok, ahora es el momento de entrar a la universidad. Y ahí, cuando hice las pruebas para que a uno, digamos, las audiciones, para que a uno lo acepten, digamos, ya, me aceptaron en la universidad, pero el decano de la Facultad de Teatro me llama a una entrevista y me dice, mira Mariana, yo leo tu currículum y tú trabajaste 10 años como actriz y eres actriz. O sea que la gente con la que te vas a topar acá en la universidad son chicos que recién salieron al mundo y te vas a aburrir. Entonces yo te lo digo como para que tú entiendas la realidad. Y yo salí de esa reunión pensando y diciendo, tiene razón lo que me está diciendo él. Tipo, o sea, yo voy a estar acá con chicos que, o sea, no es por creerme la muerte, pero yo igual ya venía con un tiempo trabajando como actriz, entonces tenía razón el decano. Entonces al día siguiente, o a la semana, claro, él me llama y me dice, bueno, ¿qué decidiste? Yo le digo, no, sabes que tienes razón, voy a estudiar Historia del Arte, no voy a estudiar teatro. Entonces ahí empecé a estudiar Historia del Arte, o sea que en el fondo mi plan era uno y las cosas se fueron dando para otro camino y lo fui tomando, digamos, pero de alguna manera yo creo que siempre ha sido parte el arte. De alguna manera siempre me las he ingeniado para que este camino también sea parte de lo que yo estoy haciendo acá en Israel. Pero teniendo esa flexibilidad. Claro, y es importante, ahora vamos a volver contigo, Mariana, para hablar de esto, porque digamos, vos sos en este grupo de invitadas, justamente estás trabajando en algo que no tiene que ver específicamente con el arte para poder costearte tu carrera y poder, digamos, en más adelante, cuando te recibas, sí trabajar de lo tuyo. Así que ahora en unos minutos vuelvo con vos. Pablo, ¿cómo fue tu proceso para crear una empresa? Vos sos creador de la productora que se llama Silueta. ¿Cuáles son las pautas que fuiste viendo en Israel que te ayudaron a pensar, bueno, acá se puede abrir una productora? ¿Dónde viste la oportunidad? Bueno, en principio, también para sumarme a lo que contaron Mariana y Boris, mi camino también cambió muchísimo, incluso 180 grados a mi llegada a Israel. Yo tenía pensado estudiar ciencias políticas, economía y filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Todo eso ibas a estudiar? Era una carrera junta con esas 3 disciplinas. 2 carreras generalmente. Y estaba inscrito, me aceptaron, una carrera que difícil que entrar, y creo que fue un mes, y era en Jerusalén. Y un mes antes de comenzar la universidad, en Argentina yo había estudiado ciencias políticas 1 año y medio, cine 2 años. Un mes antes de comenzar la universidad, esa carrera de políticas económicas y filosofía, decidí que no era donde me veía los próximos años, y volví a estudiar cine en la Universidad de Tel Aviv. Y en la Universidad de Tel Aviv me especialicé en dirección de fotografía, filmé algunos cortos que fueron presentados en festivales internacionales, con varios premios y demás. Y en algún momento, con que es hoy en día mi socio, un amigo de los estudios, decidimos que queríamos traer esta experiencia y expertise nuestra en saber cómo transmitir estos cuentos o estas historias a diferentes tipos de espectadores, digamos, agarrar esta experiencia y transformarla en algo que podíamos ofrecer a distintas instituciones, organizaciones, empresas, compañías. Y así fue que creamos Silueta, que al principio tenía otro nombre, POV, luego se transformó en Silueta, y así despacito, digamos, desde el 2000, más o menos 2011, 2012, que estamos con la compañía, que fue progresando. Pablo, fue realmente un empezar de cero en el caso de ustedes. O sea, dos Totalmente. chicos, 2 estudiantes, amigos, que tenían una idea de poder llevar su expertise y todo lo que estaban aprendiendo en la universidad. Decirle que estás ocupado al que te está llamando. Es alguien que está por acá participando, que me está haciendo preguntas.
Ahora no, decir. 2 estudiantes, 2 amigos que querían llevar su expertise y así de a poquito armaron una empresa. Eso tiene que ver un poco con Sí, el que ecosistema en el que te también, movías, ¿no? totalmente, y que también tenía un poquito de lo que Mariana contó, que era buscar la forma de tener unos ingresos para poder seguir haciendo nuestro, digamos, nuestro arte, que estaba menos relacionado con lo comercial. Podemos después alargar el tema y ver en dónde estamos hoy, que estamos tan ocupados con la empresa que el arte quedó un poquito de lado, pero sí, era este sueño de empezar a hacer, digamos, lo que nosotros queríamos y no ser empleados de otras empresas, y de algo que comenzó siendo nosotros dos haciendo todo, o sea, encontrándonos con el cliente, pensando las ideas, dirigiendo, filmando, editando, bueno, menos actuando, que no somos tan buenos en eso. Lástima que no conocíamos a Boris y a Mariana. Para el próximo. Menos actuando todo. Y de ese momento hasta hoy ya somos una empresa un poquito más grande, con 9 empleados y ya una cartera de clientes más interesante. Entonces hoy estamos más en la parte creativa, de la dirección creativa de la empresa. Muy bien. Ahora vamos a volver con Silueta y algunas cuestiones más que tienen que ver con esto que te planteaba lo último del ecosistema de innovación israelí que te permite poder pensar, siendo un estudiante, en crear una empresa. Pero Boris, quiero volver a vos con una pregunta tal vez un poco incómoda. Vos fijate si la querés responder o la evadís. La carrera de un actor es muy sacrificada, ¿no? Pasa mucho tiempo, trabajos muy inestables, durante mucho tiempo te llaman, durante mucho tiempo te dejan de llamar. Sin embargo, vos lograste acá en la Argentina, como decía en la presentación, una trayectoria actoral importante, que no muchos actores la logran. Sin embargo, la metiste en la valija, y me imagino que con ella habrás metido también un poco tu ego, ¿no? El ego propio del actor, de esto, del éxito, de ser reconocido y demás. ¿Cómo hace un actor con una carrera tan importante construida en su país natal para decir más si yo largo todo y me voy y elijo Israel? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué te hizo un clic? Tengo una respuesta tan clara y tan fácil, porque para mí la vida, que es solo una, si hay otra se vivirá después, es para vivirla y para disfrutarla. Y es cierto, yo tuve una carrera exitosa en Argentina, trabajé en cine hasta un mes antes de venirme, en teatro hasta 2 semanas antes de venirme, y en televisión hasta un mes y medio antes de venirme. O sea que yo no me vine por falta de trabajo. Yo decidí que lo importante es estar bien y en equilibrio con uno. Y lamentablemente, en mi querida y amada Argentina, la Argentina que cobijó a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos maternos, no los paternos, porque los paternos murieron en campos de concentración, que los cobijó, que les dio salud, cultura, educación, me dio la educación y la cultura que yo tengo. Es un país maravilloso, pero en los últimos años, como dije antes, con todo el trabajo que yo tenía, no estaba feliz. No estaba feliz por el tema de la seguridad, no estaba feliz porque si bien yo trabajaba, en el último trabajo que hice, yo era un actor, de ejemplo, ¿no? De $500 el capítulo. Y la última telenovela que hice me dijeron 80, pero porque sos vos, porque atrás tuyo hay 50 actores que lo harían por 30. No me olvido más de esta frase, no me olvido más. Lo mismo que otra anécdota que la ley de actores espero que siga existiendo, y es que son 8 horas de trabajo. Y si después de 8 horas hay que hacer otra toma, se cobra por cada hora el 30% del caché. Y yo un día estuve esperando 5 horas para mi toma, y de pronto viene el asistente y me dice, ¿qué haces acá, Boris? Le digo, estoy esperando mi toma. No, tu toma se levantó, se hace mañana.
Ah, ok. Entonces pedí que el agente de actores reclamara mi cachet 30%, y a los 3 capítulos mi personaje murió en un accidente. Estas Pero pequeñas cositas... el autor dijo que parezca un accidente, y así fue. Exactamente. Y claro, las telenovelas se van... Esto no era una telenovela, era un unitario. Un unitario es lo que es una vez por semana. Esto, eso, bueno, fueron una suma de cosas, ¿no? Se sumaba que, si bien yo trabajaba y estaba bien, todos mis amigos se separaban, cerraban los negocios, toda la época del corralito, toda esta época de una dificultad económica, o sea, les iba mal, cerraban, tenían que... Era terrible, era angustiante. Y yo dije, bueno, vámonos de acá. Entonces apareció México, en donde había varios actores conocidos trabajando, y me dijeron, Boris, vos con tu look y con tu estilo de actuación, acá matás, pero no penses que bajás del avión y trabajás. Tenés que hacer un año de lobby, de relaciones públicas, por lo menos. Colombia, que trabajé varias veces, Venezuela, Chile, pero... ¿Y en qué momento llegó Israel? Israel llegó porque exactamente en septiembre del 2001 me invitan de la Escuela Sholem Aleichem de Buenos Aires, de la calle Serrano, a dirigir una obra de teatro con los chicos, con todos los alumnos. Una obra que hablaba, que se hacía con fondos provenientes de Israel y que hablaba de la alianza del... Entonces yo dije que bueno, la obra, la verdad, sinceramente no me interesó mucho. Pero había que trabajar con chicos de 9 a 14 años, un montón de alumnos, y se presentaron como 50. Dije, wow, ¿qué hacemos con todos estos? Empezamos a ensayar la obra que a mí no me había gustado, y los chicos entusiasmadísimos, y empezamos, y poco a poco iban desertando, y al mes dije, chicos, ¿qué pasa? Y es que la obra no me gusta mucho, y es que a mí tampoco, y yo dije, a mí tampoco me gusta esta obra, pero sí la temática. Entonces hablé con la directora de la escuela y dije, mira, yo voy a seguir con este proyecto, pero yo voy a escribir la obra. Fui a la Embajada de Israel, pedí material sobre Israel, videos me llevé, era la época de los videos, y empecé a ver y escribí la obra, y escribí una obra que era una familia que venía a visitar Israel y que decía, ¿por qué hoy es Yom Ha'atzmaut? ¿Por qué hoy es Pesaj? ¿Por qué este? Y la obra transitaba el tiempo y volvía al pasado, cuando los judíos salían de Egipto. Un éxito total. ¿Y eso te llevó a vos a recordar tus Ahí orígenes? no solamente eso, sino que aprendí toda la historia en detalle, pero además la escuela me puso un asistente de dirección que era Morad. Y con mi asistente hablaba y le decía, sí, porque yo el año que viene me voy, porque este país, porque tal vez a Venezuela, tal vez a México, tal vez a Colombia. Me dije, ¿por qué no Israel? Ni lo pensé. Israel, mi profesión necesita del idioma. Boris, vos llegás a Israel y te dan un ulpan, te dan un lugar donde vivir, te dan... ¿Ah, sí? A ver, dame clases de hebreo. Y tomé un par de clases con ella de hebreo y dije, mira, no me es fácil. Tenía la ventaja de que en mi escuela judía de la infancia yo estudié Yiddish, o sea que las letras las sabía. Claro. Pero el hebreo hasta el día de hoy es un idioma, como dijo un actor israelí, no, en realidad argentino, radicado acá, es idioma para dentistas. Te rompe todos los dientes. Ahora nos van a contar todos cómo están con el hebreo, nos van a contar un poquito todos. Y a nivel, Mariana, voy a ir con Mariana, te dejo un ratito, Boris, ya vuelvo con vos. Mariana, hablemos un poco de expectativas, ¿no? Recién Boris un poco
y al inicio también, cuando tachaba decía, yo 5 años me dedico a otra cosa hasta que se produjo el milagro. Quiero que me cuentes vos un poco, Mariana, ¿con qué expectativas te subiste a ese avión que te llevó a Israel? ¿Con qué expectativas saliste de Chile y qué pasó a tu llegada? Ya, muy buena pregunta, me encanta. Expectativas. Mira, yo creo que de todas las personas con las que yo hice aliada, que fuimos 10 chilenos en ese momento, yo creo que yo era la que tenía menos expectativas. ¿Ya? Yo tenía el equivalente de verdad, con 1, 2 manos en el corazón, yo tenía 0 expectativas. Mi única expectativa tal vez era que yo dije, yo vine a Israel en el 2004 por un viaje de la Tnuat Noar, y me quedé acá mochileando 1 mes y medio aproximadamente, recorriendo la mayor parte del país, sin contar Eilat, pero todo el resto me lo recorrí, digamos, con mochila al hombro y paseando y conociendo gente. Y entonces, digamos que para mí, cuando yo salí de Chile, mi expectativa era, ok, yo voy a conocer este país que me encantó cuando lo fui a visitar hace 1 año y medio atrás, digamos, porque yo salí en el 2005. Entonces dije, me encantó este país, lo quiero seguir conociendo y bueno, y entiendo que los primeros 6 meses el país me súper ayuda como para esta búsqueda, porque me dan un centro de absorción en el que yo voy a vivir con gente que tiene mi edad, entonces vamos a estar todos más o menos pasando la misma vivencia, al mismo tiempo que puedo estudiar hebreo todas las mañanas, que es un curso que también el gobierno me da, y ahí, digamos, voy a ir armándome. Como les dije anteriormente, yo tenía el plan de estudiar en la universidad desde antes, o sea, yo eso sí lo tenía en mi cabeza, yo quería estudiar en la universidad y sabía lo que eso implicaba, digamos, yo sabía que iba a tener que hacer más de 2 o 3 cursos de hebreo para lograr entrar con un nivel que me permitiera entender algo de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, pero aparte de esa como meta o idea, no tenía muchas expectativas, ¿ya? Lo cual, mirado en retrospectiva, yo creo que me ayudó un montón, porque fui suficientemente flexible de poder ir adaptándome a las oportunidades que se me presentaban sin estar con una idea fija de lo que yo vine a hacer. Entonces, pero espera, deténete ahí. ¿Las oportunidades que se te presentaran o vos también las buscabas? No, tal cual, es que por eso, tal cual. O sea, por ejemplo, lo que yo dije ya, yo venía con esto de ser actriz y que había trabajado 15 años en teatro en Chile y que estaba, digamos, con eso súper vivo, pero cuando llegué acá yo dije, esa expectativa no corre, o sea, yo no voy a hablar nada. Entonces eso se pone, como dijo Boris al principio, en un baúl hasta que yo logre sacar 2 o 3 palabras de la boca y ahí tal vez vamos a volver a soñar con ser actriz, ¿cierto? Pero por ahora los pies bien puestos en el suelo y ver cómo la remamos, porque no es fácil. O sea, y eso también es algo que yo creo que entra en el tema de las expectativas. A veces pasa que nosotros pensamos en Israel cuando estamos en Chile o en Argentina, en el caso de ustedes, como un país, ¿no? Que es como una especie de metáfora, ¿no? Como algo muy bonito y este país que nos vamos a ir para allá y que va a estar todo bien y nos va a mejorar muchas cosas. Y es verdad, yo en mi experiencia puedo decir, me mejoró muchas cosas, pero fue difícil, sigue siendo difícil. El proceso de inmigración, según como yo lo vivo, es un proceso que no sé si va a terminar algún día, chiquillos, con todo el optimismo con que yo lo mire. Y no lo digo esto quejándome ni lo digo en mal, lo digo, uno es inmigrante generalmente, y eso, piensen, la mayoría de mis amigos hoy en día son amigos israelíes, ya tengo 3 o 4 amigos latinos y el resto son todos israelíes, pero aún así es difícil. Entonces estas oportunidades, es cierto, hubo muchas oportunidades que yo busqué, que yo dije, ok, no sé, por ejemplo, el mismo trabajo que tengo hoy día, ¿ok? Que trabajo en una empresa de alta tecnología, yo no soy ingeniero, no estudié ingeniería, no tengo un magíster en economía o en negocio, y llegué ahí porque cuando me puse a estudiar el doctorado dije, ok, yo tengo que vivir también, porque me tengo que pagar las cuentas, ¿cierto? Y quiero trabajar en algo que me dé de alguna manera una estabilidad económica, y esa estabilidad económica hoy en día, la industria de la alta tecnología en Israel es una industria bien pagada. ¿Y cómo llegaste a trabajar en una industria de alta tecnología sin tener ninguna carrera relacionada a algo parecido a eso?
Claro, esa es una excelente pregunta. Y de nuevo volvemos al tema de las expectativas. Es cuando yo decido bajar mis expectativas para, como decimos en Chile, dar un paso hacia atrás para después dar dos hacia adelante, ¿ok? Entonces yo dije, yo quiero entrar a trabajar a la alta tecnología. Yo tenía Intel, que es la empresa en la que yo trabajo, metida en la cabeza. Yo dije, yo quiero entrar a esa empresa, no a ninguna otra, a esa. Y voy a entrar, aunque sea por la ventana. Entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo no soy ingeniero. Bueno, voy a buscar un trabajo administrativo, ¿ok? Para el cual voy a estar sobrecalificada seguramente, porque hablo idiomas, porque tengo trabajo en muchas cosas. Trabajaba antes en un centro comunitario como manager de programas comunitarios, entonces estaba overqualified. Y mandé currículum y me llamaron para una entrevista como asistente administrativo. Ese era el rol, ¿ok? Y el primer manager no me recibió. Me dijo, no, está overqualified, no. Y yo le insistí a otra persona, a la persona que me llamó, porfa, dame una oportunidad, yo voy a estudiar. Yo no, o sea, lo único que importa es hacer bien mi pega, mi trabajo. Y a los 2 días me llamó otro manager y me dijo, ya, yo quiero que trabajes conmigo, como mi asistente administrativo. Partí como asistente administrativo. Al mes se desocupó una posición de analista de data y mi manager, que fue el que me llamó, me dijo, yo quiero que tú la reemplaces a ella. Y yo le dije, ya, pero yo vengo recién llegando, o sea, llegué hace un mes. Y me dijo, sí, sí, pero yo creo que la vaya a poder reemplazar. Y ya, y así empecé como el camino para trabajar como analista, digamos. Y después, bueno, ella volvió y yo le pedí a mi manager que yo quería seguir trabajando en esto, que me había interesado más que lo administrativo, y así él me sacó, digamos, de la administración y me metió neto en lo que es trabajo de high-tech. Y como te digo, es una mezcla bonita, yo creo, entre estar atento a las oportunidades que van surgiendo y también saber buscarlas, saber tener ese como sexto sentido y decir, ok, esto puede ser una buena oportunidad, me la voy a jugar. Bueno, mira, ahí diste como en la clave del próximo tema que quiero tratar con los tres, que es el tema de las oportunidades. Arranco con vos, Pablo, pero la pregunta es similar, la verdad es que para los tres, así que pueden ir poniendo sus barbas a remojar y pueden ir pensando la respuesta Boris y Mariana también. ¿Cuánto hay de cierto, Pablo, en que Israel es tierra fértil para la presentación de proyectos, tierra de oportunidades, del hecho de al ser un país pequeño se generan vínculos más fácilmente, esto que hablábamos del sistema de innovación permanente, y agrego una cosa más, esto que siempre se habla del israelí promedio, de lo que es la chutzpah, ¿no? Esto de atreverse y no tener miedo. ¿Cuánto hay de eso? ¿Es mito o es verdad? Yo creo que desde mi experiencia lo he visto confirmado en varias oportunidades. Yo creo que siendo un país muy pequeño y que fomenta y apoya todo tipo de iniciativas, y a eso sumado, como dijiste, Silvana, la chutzpah, que en realidad es ese atrevimiento, esa picardía que nosotros como argentinos o como latinos tenemos también de manera innata o culturalmente incluso muy similar o incluso más avanzada que varios israelíes o que el israelí promedio. Yo creo que todo eso junto nos generan esas oportunidades de las que estás hablando. De mi punto de vista, o sea, digo, donde vi que el país te presenta te permite hacer muchas cosas, por ejemplo, que a cualquier persona que se te ocurra podés llegar o podés contactar con 2 pasos. De esa manera nos ha tocado a nosotros en la empresa o como productor hacer cosas con Shimon Peres, con el primer ministro, de turno, con empresarios, actores, famosos en todos los sentidos, y así fue como también de alguna manera llegamos a la idea con un grupo de amigos que no ni siquiera del grupo de Silueta, con un grupo de amigos argentinos, que nosotros queremos traer a Fito Páez a Israel. Y aunque eso es un contacto que no es en Israel neto, pero es decir, nosotros queremos ser en Israel,
esa fuerza que va a empezar a traer artistas latinos, hispanoparlantes, que no fuimos los primeros ni los únicos hasta hoy en día, pero esos que nos gustan a nosotros y, digamos, así como 5 amigos que en distintos momentos de su vida y con distintas disciplinas lo pudimos hacer. Y de ahí surgió un proyecto y el otro, presentándolos a diferentes socios o sponsors y luego extendiéndolo a la comunidad latina, por ejemplo. Eso es de mi experiencia, por lo menos. ¿Y obstáculos, Pablo? Porque me imagino que no todo debe haber sido tan rosado. Sí, y eso es, creo que también me suma un poco a lo que Mariana comentaba antes, que en perspectiva, mirando hacia atrás, muchas cosas fueron muy exitosas, otras no tanto, pero todo hubo que trabajarlo fuerte y esforzarse y bueno, y enfrentarse con esos obstáculos. Yo creo, de mi experiencia, haber pasado y habiendo venido de las Tunbots, ¿no? De los movimientos juveniles de Argentina, me dio esa experiencia para moverme de una manera, no con el idioma y no en Israel, sino de una manera de saber cómo enfrentarme a esos obstáculos y hacer todo a pecho, o, digamos, con mis manos, ¿no? Como que, bueno, si no hay alguien que te ayude, no hay alguien que te explique cómo hacerlo, y bueno, buscar la manera. Eso creo que fue lo que me permitió sortear esos obstáculos que tal vez hubo en el camino. Boris, vos para llegar a dirigir el teatro en español, como estás dirigiendo hoy, presentaste un proyecto, ¿verdad? Así que vos también entendés un poco de esto que comenta Pablo de, bueno, si nadie me dice cómo, manos a la obra. ¿Es así? Yo creo que la definición más clara y más simple de lo que pasa en Israel es que todo es posible. Solo tenés que hacerlo. Es decir, la oportunidad la tenés en cualquier rubro, porque cualquier trabajo es digno y todo funciona. Todo funciona. La justicia funciona. Hay un expresidente preso, hay un ex primer ministro preso. Yo presenté mi proyecto a Misrada Klitá y ellos me derivaron a Umanut Olim, que es artistas nuevos inmigrantes, y si vos demostrás que podés, o sea, porque no es que te lo dan, qué bueno, sí, no. ¿Querés mostrar esto? ¿Querés hacer teatro en español? A ver, mostranos. El cómo, digamos, el tema es el cómo, ¿no es cierto? Está la oportunidad de demostrar cómo una idea se puede bajar a la realidad. Cuando yo me presenté y dije, me parece que quiero hacer un teatro en español, por fin me dijeron, hay teatro árabe, hay teatro ruso, hay teatro etíope, y nadie presentó nunca teatro en español. A ver, pero demostranos, ¿qué es? Tiene que ser profesional, mixoí. Entonces reuní un grupo de actores, armamos una muestra gratis, 20 minutos, esto podemos ofrecer. Nos interesa, pero no te vamos a dar el dinero a vos. El Estado no da dinero a un individuo, le da a una institución, a una fundación. Buscate a alguien que te apoye. Entonces, yo me presenté al Teatro Givatayim, que es la ciudad donde vivía en ese momento, y le dije, mira, yo tengo esto. ¿Cómo no? Acá tenemos muchos espectadores en español. ¿Cómo no? Entonces, el Teatro Givatayim se conectó con Misrada Klitá, con Umanut Olim, y ahí surgió en el año 2007 la primera obra de teatro en español. Y ahí empezaste a ver algo de dinero, digo, porque hasta aquí todos eran ideas. La pregunta también es si de esas ideas después surgió algo de ahí dinero.
hasta ahí eran repartos de diarios, limpieza de casas Claro. y algunos cursos de teatro. A partir de ahí se instaló esa primera obra, que fue El amante de su mujer, porque fue de un autor israelí. Ahí estuvo el gancho, que la primera obra en español fue de un autor israelí. Y este autor, que yo lo conocía porque él fue a dirigir una obra argentina en el año 82, en la cual yo trabajé. Y él tenía las obras las escribo yo, pero las dirijo yo. Entonces, él me mandó la obra para que yo haga que él la haga en la Argentina, para dirigirla a él. Y yo le dije, yo te propongo hacerla acá en Israel, pero la dirijo yo. Ah, no. Bueno, pero cuando presenté el proyecto en el Teatro Givatayim, el director del Teatro Givatayim, un gran director y es director del Teatro Cameri, lo llamó y le dijo, mira, no seas orgulloso, dale la oportunidad a este que es muy talentoso y que él la dirija. Y fue un éxito total. Y a partir de ahí el Teatro Givatayim me dijo, Boris, presenta otra, y exactamente vamos por la obra número 13, de las cuales las últimas 5 fueron también en hebreo. O sea, ahora el repertorio es en hebreo y es en español. Flor de desafío, flor de desafío. Mariana, Sí. Estamos contando todos procesos exitosos, digamos, obviamente de un largo camino y de mucho estudio, mucha preparación, mucha autogestión, pero quisiera saber si me podés resumir un listado de miedos y preocupaciones que tuviste mientras armabas la valija para venir. Mientras uno arma la valija para venir, me imagino lo que debe suceder en la cabeza de alguien que toma la decisión de cambiar su vida de manera tan extrema, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran ese listadito de miedos y preocupaciones? Podés decírmelo tipo bullets, ¿no? Así como rapidito. Absolutamente. Te voy a nombrar los 3 principales que para mí fueron los que en ese entonces armaron básicamente todo lo que yo quería hacer y son hasta el día de hoy, yo creo, los parámetros que rigen cada uno de mis movimientos, a pesar de que soy bastante aventurera. Como digo, siempre me subo a los caballos de las aventuras sabiendo que está todo bien ensillado, que el caballo va a funcionar, qué sé yo. Yo hice allá cuando tenía 25 años, ¿ok? Hoy ya tengo 40. Y la preocupación más grande que yo tenía, el number one, digamos, la preocupación número 1 era financiera. ¿Cómo yo me voy a mantener? Porque yo en Chile venía trabajando como actriz y yo en ese entonces hacía teatro, lo que se conoce como teatro comercial, es decir, teatro que no tiene mucho contenido, pero que vende muy bien y por lo tanto los actores ganan muy bien, ganábamos muy bien en ese entonces. Entonces yo podía mantenerme a mí muy tranquila, ayudar a mi mamá también en mi casa, o sea, no había preocupaciones económicas en ese entonces, ¿ok? Entonces yo dije, ok, ahora me quiero ir al Medio Oriente, quiero irme a vivir a Israel, ¿cómo voy a mantener? O sea, entiendo que los primeros 6 meses el gobierno me ayuda, pero después, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí yo dije, bueno, si el gobierno me mantiene 6 meses, yo al tercer mes me voy a buscar un trabajo, de lo que sea. O sea, acá no entraba, como hablamos al principio de ego o todo tipo de cosas, acá no entraba, Mariana fue actriz y no entraba nada de eso. O sea, yo tenía que ganar dinero. Entonces ahí dije, bueno, voy a poder trabajar cuidando niños, voy a poder trabajar limpiando, ¿cierto? A lo que me dediqué durante los primeros 2 años, claro, 2 años, que limpiaba casas, cuidaba niños, paseaba perros. Esos fueron los trabajos de los primeros 2 años. Entonces, esa era mi primera preocupación. Segunda preocupación tenía que ver con cuánto yo iba a ahorrar. O sea, acá no estamos hablando solamente de cómo me voy a mantener, sino que cuánto iba a ser mi porcentaje de ahorro, que es algo que hasta el día de hoy tengo, ¿ok? Entonces también había un plan de, ok, al principio tal vez voy a poder ahorrar $100 por mes, ese va a ser mi ahorro, pero después voy a empezar a incrementar y ese ahorro va a ir a una cajita de por si en algún momento me pasa algo y no puedo trabajar, va a ir eso al lado. Y obviamente la tercera preocupación era un plazo para aprender hebreo.
y era un plan de más o menos cómo yo voy a aprender hebreo. Entonces yo entendía que los primeros 6 meses de nuevo tenía este curso de Ulpan, ¿cierto? Y después yo dije, bueno, entonces yo voy a averiguar, de nuevo, al tercer mes, voy a averiguar cuáles son los cursos de hebreo que yo puedo seguir haciendo. O sea, cómo yo continúo, digamos, y no hago ninguna interrupción para poder aprender lo más rápido posible. Entonces, bueno, después del primer Ulpan, me metí a un Ulpan de la Municipalidad de Jerusalén, porque en ese tiempo yo llegué a vivir a Jerusalén, y hice ahí un Ulpan de otros 3 meses. Luego me metí a un programa de preparación para la universidad que duraba 5 meses y tenía otra vez Ulpan. Luego hice un Ulpan de verano en la Universidad Hebrea. Entonces, si bien es cierto, como dijimos al principio, no había un plan estricto de cómo se hacían las cosas, pero sí había preocupaciones. Y estas preocupaciones tenían que ver... ¿En el lapso de cuánto tiempo esas preocupaciones fueron dejando de ser tan grandes y pasaron a ser cuestiones que vos sentías que podías lidiar con ellas? Ok, buenísima tu pregunta, te la agradezco un montón. Mira, mirado en retrospectiva de nuevo, porque ahora, como decimos en Chile, todos somos generales después de la batalla, después de 15 años en que yo ya en estoy Argentina acá. decimos con el diario del lunes es más fácil. Perfecto, entonces con el diario del lunes es más fácil. Entonces mirado en retrospectiva, yo digo, bueno, claro, después de un año, yo te podría decir que yo básicamente calmé todas estas como miedos que yo tenía, aprensiones de que no me iba a resultar, de que a lo mejor iba a ser, como decimos en hebreo, gadol alay, que iba a ser mucho más grande que yo y que yo no iba a poder con mis 25 años enfrentarme a esta situación. Pero después de un año, entonces yo me di cuenta que, es posible esto, como dice Boris, tipo, acá esto es posible, esto es un tema de que yo acá tengo que poner mi 100% y el país ya pone su 100%, o sea, yo voy a poner mi 100 y vamos a estar bien, no va a haber problema. Entonces, después de un año, yo te diría, redondito. Muy bien. Boris y Pablo, rápido ustedes, sus 2 preocupaciones que metieron en la valija, en el medio de los pulóveres y los jeans. ¿Quién va? ¿Pablo? ¿Vas vos? No entendí la pregunta. ¿Las dos qué? Tu lista de preocupaciones, lo que le preguntaba recién a Mariana, ¿cuáles eran tus miedos? Con respecto a Israel. Con respecto a Israel, a tu aliá, tus 2, 3 miedos más, más preocupantes para vos. Al contrario, yo no tuve miedo, vine con toda la expectativa. Nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo. Vine con toda la expectativa de que acá iba a ir todo bien. Nunca tuve miedo. Abierto a lo que sucediera. Tal cual. Nunca tuve miedo, es más. Me acuerdo una anécdota. Yo tengo un hábito heredado de mi padre que después de cenar hay que salir a caminar. Uno no se puede ir a dormir enseguida después de comer. Y me acuerdo que estaba en el Mercasclitá de Ranana y salía a caminar y veía las calles con gente y nenes jugando en las plazas. Y yo decía, wow, a esta hora, 12 de la noche, en Argentina, esto te asaltan, te matan. Pero eso fue una preocupación que tuve los primeros 3 días, después me acostumbré. Que se puede caminar a las 3, 4 de la mañana tranquilamente. ¿Vos, Pablo, alguna preocupación en particular previo a tu decisión? Yo creo que miedo tampoco tuve demasiado, pero preocupación o ocupación, digamos, que me ocupaba un poquito era en qué momento iba a alcanzar mi independencia, digamos, para volver a manejarme con soltura en el país. Yo, idioma no me preocupaba, no tenía miedo, yo vine con un muy alto nivel de hebreo, pero al principio lo mismo, hay muchos trámites y entender cómo se maneja la sociedad e incluso cómo vas al médico si te pasa algo y cómo corregís, cómo hay que pagar impuestos, hay que inscribirse en lugares, etc. Un montón de cosas que son como automáticas y naturales en tu país de origen y que cuestan un tiempo encontrarlas. Entonces me ocupaba un poco en qué momento me voy a sentir ya como que he llegado, que digamos, he recuperado esta soltura y esta independencia.
¿Y en cuánto tiempo ahí te doy la palabra, Boris. ¿En cuánto tiempo, Pablo, la recuperaste esa soltura? O tal vez aún no, como decía Mariana, ¿no? Es un proceso que no sé cuándo termina. Es un proceso, claro, hay muchas Es cosas. un proceso. Yo creo que hoy en día me siento muy arraigado, pero incluso creo que esa independencia, esa estructura la obtuve más rápido de lo que pensaba que iba a llegar. No sé exactamente decir ahora, pero seguramente ocurrió luego del primer año. El primer año es realmente un tumulto de cambios y de búsqueda. Luego creo que cuando comencé la universidad, ahí las cosas empezaron a encaminarse. Y la universidad debe haber comenzado al 10º mes de estar aquí en Israel. Eso te ordenó un poco la rutina. Sí, Boris, el marco social aparte, ¿no? Conocer gente y... Claro. Boris, ¿querías agregar algo? Que estabas ahí muy ordenadamente levantando la Quería mano. comentar, gracias. Quería comentar algo a raíz de lo que dijo Pablo, de lo que tiene que ver con que estamos en otra cultura, en otra costumbre, además de otro idioma. O sea, que son dificultades, pero que todo es adaptable y uno... por ejemplo, yo vengo de la costumbre de dejar subir a los mayores al autobús. Vengo de la costumbre de abrir la puerta a una mujer. Vengo de la costumbre, no solamente una mujer, si entro a un edificio y alguien entra, acá no existe eso. No existe eso. Son pequeñas cositas que tienen que ver con otra cultura y otra costumbre, pero no es grave, no es grave. Se van adaptando. Tengo una pregunta. Mira, les voy a decir una cosa. Nos quedan unos minutitos nada más de este Café Olé, así que obviamente aliento a las personas que tengan ganas de hacer alguna pregunta que la hagan a través del chat porque nos quedan ya tan solo unos minutitos. Quiero hacer una pregunta específicamente a mis compatriotas argentinos. Con perdón, Mariana, después vuelvo con vos. No, por favor. Pero por favor. quiero saber qué de la idiosincrasia argentina es valorada en Israel. A ver, Pablo. Como dije antes, yo creo que somos en algunos aspectos muy similares. El israelí tiende a valorar y a querer mucho a los latinos, a los argentinos creo que también especialmente. No sé por qué, ese puede ser el tipo de carácter o el tipo de la picardía, la chutzpah, de ser un poco más calientes en la costumbre digamos, de cercanos en relación a otros, a provenientes de otros países. Y yo creo que eso de alguna manera nos ayuda a incorporarnos mucho más, digamos, mucho más fácil, mucho más de manera natural. Esa creo que es mi perspectiva. Concuerdo totalmente con lo que Boris dijo. Y hay muchas cosas de las cuales estamos acostumbrados en nuestras costumbres, nuestras formas de desenvolvernos que son muy diferentes. El israelí es mucho más, no mira a los costados, mucho más centrado en sí mismo, mucho más siguiendo para adelante, con fuerza, y nosotros somos, como nos preocupamos mucho más con nosotros, ¿no? Como eso de llegar a una reunión de amigos y darle besos a todos, ahora con el corona un poco menos, pero claro, darle besos a todos, no importa si los conoces o no los conoces, el israelí llega con la mano así y se va a otro lado. Pero lo afectuoso del latino, esta cosa de amiguera, es algo que en Israel se valora. Sí, yo creo que sí, eso. La pregunta era qué cosas se valoran. Yo creo que esa calidez es muy valorada, esa preocupación por el prójimo es también muy valorada. Y lo que dije antes también, el buscarle la vuelta y arreglársela solo, que no todas las culturas también tienen esa picardía o esa cualidad, también eso es valorado y también te permite mucho avanzar en lo que querés hacer y no quedarte parado, ¿no? Cuando hay un obstáculo, en vez de quedarte parado, es bueno, como dar la vuelta, ¿no? Lo atamos con alambre. Mira, me sacaste la palabra de la boca. ¿Sabés que le iba a preguntar a Boris si algo de lo atamos con alambre del argentino
hay dos frases. Una es, lo atamos con alambre, y la otra, ¿sabes cuál creo que es? Boris, vos decime. La otra frase del argentino es, vamos y vemos. Es un poco así, ¿no? Vamos y vemos. ¿Qué de tu argentinidad te sirvió en Israel? Es porque yo vine, vamos y vemos. Yo vine, vamos y vemos. Como dije al principio, podría ser México, podría haber sido Venezuela, podría haber sido Colombia, pero, Israel, que te pagan. Bueno, vamos y vemos. 18 años después estoy muy feliz, además de mis 2 hijos, Ana, mi pareja, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Empecé a acostumbrarme a esto que comentaba antes y que reafirmó Pablo sobre las diferencias de las costumbres. Me sigue molestando que no se respete la fila cuando se sube el autobús, me sigue molestando que no te digan gracias o por favor, pero me encanta que sea un país que te dé la oportunidad y que el trabajo que hagas es digno siempre. Cuando he limpiado casas, cuando he trabajado en la estación de servicio, me he sentido digno, tanto en el trato como en el salario. Saben qué importante esto que decís, cuando uno realmente va, es un chiste esto de vamos y vemos, pero tiene un trasfondo que es, bueno, atreverse, ¿no es cierto? Salir de la zona de confort. En definitiva, vamos y vemos tiene que ver con, el vamos tiene que ver con salir un poco de la zona de confort. Saben que en el chat, no sé, ustedes creo que no lo ven porque me llega privado, pero mucha gente, estamos con una sala casi de 60 personas, nos está pidiendo de poder contactarse con ustedes eventualmente para hacerles alguna cuestión. Así que en tal caso, yo después voy a pasar mi mail. Ale, si querés después escribirlo en el chat. Y si ustedes me autorizan, obviamente, primero me autorizan y después les paso el mail a aquellas personas que quieran hacerles alguna consulta particular, porque veo que hay gente, no quiero hacer preguntas que son como muy particulares. Aquí Claudio nos escribe que hace fotografía analógica tradicional desde hace 50 años y quisiera enseñar eso en Israel. Son como temas muy... después hay alguien que es autora, y entonces me pide también poder contactarse. Hay alguien que hace una pregunta muy curiosa, Boris, que es que está mirando por ahí tu living y dice, ¿cómo hizo Boris para llevarse todos esos libros? Bueno, imagino que la mitad de esos libros no se los llevó, los compró allá, hace 20 años que vive allá. Seguro compró acá los libros, Boris. No, ¿saben que no? Los traje todos. ¿Todos esos libros que vemos detrás tuyo te los llevaste en una valija? Acá he comprado, pero bueno, yo heredé de mi padre el vicio de leer. En casa no hubo televisión hasta los 13 años y en casa se escuchaba radio y se leía. Y yo tengo el vicio, tengo un vicio muy grave que es el leer y me traje todos los libros, todos los libros. Yo también, yo tengo cientos de libros, también los fui trayendo cada viaje aquí a Argentina. En la valija volvía unos cuantos libros, cada vez que mis padres venían a visitarme traían libros, había una caja de libros en la casa que se iba achicando y la de aquí iba aumentando en volumen. Qué bueno. Bueno, parte de nuestra cultura, porque uno toma la decisión de irse, pero en definitiva de sus raíces no se va nunca. Con lo cual me imagino que esos libros que tienen en su casa deben ser un tesoro muy, muy valorado por cada uno de ustedes, por los recuerdos y la cultura de su país de origen. Antes de terminar, este es un café olé muy interesante y esto del arte que nos sana a todos y sobre todo en estos tiempos, en este año tan loco, ¿no? tan demencial que nos ha tocado vivir alrededor del mundo. ¿Cómo llevan ustedes el tema de la pandemia en Israel? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Claro, ¿quién habla? Habla Mariana. Habla Mariana. A ver, desde un punto de vista laboral, yo me siento privilegiada, lo digo todos los días cuando me levanto y cuando me voy a acostar, porque mi empresa es una empresa multinacional. Nos trajeron todo lo que necesitamos a nuestras casas, entonces nos trajeron silla, nos trajeron escritorio, nos trajeron pantalla, todo para que pudiéramos trabajar de manera cómoda desde nuestra casa. Nos dan un bono para comidas y almuerzo y todo lo demás, entonces
es como un poco vivir en La La Land, de que hay mucha gente que lo está pasando tremendamente mal, que ha sido tremendamente afectada en términos laborales, y yo siento que yo justo en esta, entre comillas, como que me salvé porque la industria no se ha parado, pero un día, ¿ya? Entonces yo en ese sentido estoy cubierta. Ahora, obviamente, desde un punto de vista social, yo siento, digamos, la pandemia, porque lo más importante, por ejemplo, yo viajo una vez al año a Chile y este año no pude viajar y no tengo idea cuándo voy a poder viajar tampoco, porque ahora estamos acá entrando de nuevo en todo tipo de conversaciones de qué pasa con el país en diciembre, si nos vamos a lockdown, no nos vamos a lockdown, y si, o sea, hay una incertidumbre un poco molesta, incluso desde un punto de vista del manejo de la crisis, de cómo se está manejando el último tiempo. Entonces, desde ese punto de vista sí lo he sentido como la incertidumbre, el levantarte y entender que, ok, acá hay decisiones importantes que se están tomando a nivel de gobierno o no se están tomando, ¿cierto? Porque uno también puede ser crítico. Y desde ese punto de vista como que me ha afectado. Pero en general yo siento que soy la última persona sobre la faz de la Tierra que se puede quejar en este momento de crisis, porque creo que las he sacado, como diríamos en chileno, muy barata en términos de las cosas que me están afectando son bien menores en comparación con lo que le afecta a un número más importante de gente. Claro, lo podés poner en perspectiva. ¿Vos, Pablo? Tal cual, perspectiva. Sí, yo en a ese nivel lo mismo, yo creo que estoy en una buena posición, trabajo y salud, digamos, en ese sentido no estuve muy afectado. En el momento que más viví, más sentí la pandemia y digamos, el lockdown en el que estuvimos, la cuarentena en la que estuvimos, fue la primera cuarentena que empezó aquí en los principios de marzo, y yo tenía una nena recién nacida de un mes, Wow. que nació el 17 de febrero, y lo que más sentí en ese momento, ya, por un lado, para mí estuvo bien, más tiempo en casa con la niña, con mi mujer, disfrutarnos y conocernos, etcétera, pero por ejemplo, mi mamá, que no la pudimos ver, no sé, un mes y medio o algo así, y como nos extrañábamos y como ella no podía ver a su nieta todos esos primeros meses, y que después fue volviendo, ¿no? Después se abrió un poco más, después otra vez se cerró un poco el transporte y la movilidad, así que creo que ahí es donde más lo siento, ¿no? Donde que veo a mi madre sin poder ver a su nieta. Y bueno, y lo que pasa en Israel es que está, como en todo el mundo, imagino, pero que hay como mucha incertidumbre y no se entienden mucho las medidas que el gobierno está tomando, entonces no son muy respetadas, son muy contradictorias, entonces nadie sabe muy bien cómo controlarse. Pero bueno, hoy a la mañana llegaron las vacunas, esa es la noticia Así es, esa es la Najón. noticia de hoy, llegaron las primeras Ese es el highlight vacunas, del día. que tampoco Claro. nadie sabe qué va a pasar, pero esa es la noticia de... Tampoco nadie sabe qué se va a poner en el brazo, pero bueno, ese Claro, es tema de como que, otro Zoom. de Ese es tema nuevo, de otro tal cual, ese es otro café olé, pero bueno, Boris, en tu caso, la pandemia, ¿cómo te trató? Comparto con Pablo la definición, que es incierto, es incierto. Yo recuerdo haber estudiado en la escuela la lepra en aquel año. ¡Oh! Hubo lepra, hubo peste, No pensé que era historia, no que iba a volver a ocurrir. Y de golpe me toca vivirla y la viven mis hijos y la estoy viviendo. El Teatro Givatayim cerró en marzo, todos los cursos se suspendieron, y como dije antes, todo trabajo es digno, y si bien el Estado me da un porcentaje alto de mi declaración jurada del 2018, no es suficiente. Entonces vuelvo al reparto de los diarios, que es un trabajo muy interesante, porque son 4 horas de caminata, subir y bajar escaleras, y además un trabajo mental, porque reparto todos los diarios, por darles nombres, este Clarín, este La Nación, este El Cronista, o sea, Claro, tenés que recordar quién cada uno. tal cual, son 4 horas y son 4 horas de ejercicio físico, y no solamente es un ingreso económico,
sino que es una actividad física también. No. Pero como dije antes, es valorable y es tratado con una dignidad tanto a nivel trato como a nivel salarial. Miren, la verdad es que yo me quedaría, no sé, por lo menos 1 hora más charlando con ustedes. Y estoy segura que el auditorio que tenemos también, porque no se ha movido nadie desde el inicio, pero ya es muy tarde en Israel, son las 11:20 y yo tengo que de la levantarme a las noche. 3 para repartir Boris los tiene regalos. que ir a repartir, tiene que ir a repartir ahí cuando canta el primer gallo. Así que bueno, les queremos agradecer muchísimo a los tres. Pablo, además, Pablo, después pasá, escribinos en el chat tu web, la web de Silueta, que la estuve stalkeando un poquito, la estuve viendo, y la verdad que el material audiovisual que produce tu productora es impresionante. Vale la pena mirarlo un poquito y conocer un poco más de lo que hace Silueta. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Pablo Arcus, lo pongo también ahí. Ahora pongo las dos Dale, cosas. ponelo Gracias. así los seguimos. Boris nos prometió que después de hoy se va a abrir una cuenta de Instagram. Así Va a que haber que hacerlo porque me quedo después atrás. Me estoy nos quedando pasás tu atrás. usuario y abrite una cuenta. Y Mariana, vos también, si querés ponerlo, así los podemos seguir y conocerlos también un poquito más. Les queremos agradecer mucho. Acá con Ale Melinkowski. Ale, no sé si querés decir algo. Desde el Departamento de Promoción de Aliá fue un café olé memorable. Ale, te cedo la palabra, que hoy hablé mucho. No sé si se me escucha, espero que sí, porque tengo el micrófono medio alejado. Se te escucha. Agradecerles a todos que están. Nosotros acá en Argentina son las 6:20 de la tarde, ya están terminando casi el día. Están a punto de llegar el jueves, son pasadas casi las 11:30 de la noche. Boris, Pablo, Mariana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, en la conducción, excelente como siempre. Y a todos los presentes, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo Café Olé. Síganos en las redes, los esperamos en el próximo encuentro de Café Olé. Boris, Pablo, Mariana, muy buenas noches, Laila Tov, y nos encontramos en el próximo Café Olé. Un gusto. Muchas gracias por la gracias y invitación. muchos éxitos. Gracias, Muchos Laila. éxitos.